Un lindo y hermoso miércoles, ya 15 de enero. Wow, qué raro. El tiempo está corriendo, pero qué hermoso porque el tiempo corre, pero también el tiempo del Señor cada día está más cerca. Y en realidad, como dice nuestro título, piedras vivas. Esto es lo que el Señor requiere de los suyos. No que Él vaya a hablar a las piedras mudas y que ellas hablen. Es mejor los que conocemos el camino, los que sabemos lo que Dios requiere y lo que Dios pide. Empecemos a ver qué tipo de piedras somos. Y para esto, pues una vez más, y en este día miércoles 15 de enero, el pastor Raúl está acá con nosotros. Cual le digo, bienvenido, pastor. Gracias, pastor, por la invitación de nuevo. Y gracias a Dios por darnos el privilegio de estar semana tras semana compartiendo su bendita palabra. Amén, amén. Y bueno, dar gracias a Dios por cada oportunidad que nos da para vivir y para predicar el Evangelio. Yo creo que deberíamos vivir no para nosotros, pastor, Para el sino Señor. para el Señor. Así es. Vivir como dice la Señor, vivir el hoy como que si fuera el último, como que si no fuera a haber un mañana. Y más ahora, queridos hermanos, que vemos que el tiempo se está acabando y que el tiempo se acerca para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos. Amén. Pastor, vayamos de rodillas, queridos hermanos, vayamos a orar antes de entrar viendo la lección. Invitamos. Señor y amante Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia inmerecido, Señor. Gracias, Padre, porque en ti hemos confiado y sabemos, Señor, que tú nos das de tu gracia Sí. para seguir, Padre, caminando en tus caminos. Hoy, Señor, veremos este título, Piedras Vivas, que es lo que se requiere, Señor, para este tiempo. Ayúdanos en verdad, Señor, Sí. a hacer lo que necesitamos ser y más que nada, Señor, llevar a cabo tu evangelio. Sí, Señor. Te pedimos, Padre, este momento y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, a veces nos haremos esa pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a Dios? ¿Cómo es posible que algo tan significante que éramos antes de conocer al Señor, podamos agradar a Dios? ¿Cómo es que Dios se preocupe tanto por el ser humano, al punto de dar a su Hijo, Cristo Jesús, por esa raza caída, al punto de dejar que Cristo Jesús sufriera por nosotros? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que nosotros, seres caídos, podamos agradar a Dios? Y vimos creo que el día lunes vimos que podemos agradar a Dios solamente a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que digamos o hagamos podrá pagar o podremos pagar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Nada, hermanos. Recibimos el regalo de salvación y la vida eterna gratuitamente. Nosotros no hicimos nada.
No hay ningún mérito en nosotros. La Biblia dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Siempre deberíamos recordar que estamos aquí, que estamos vivos, que pensamos, que caminamos, que miramos, que conocemos a Dios y que amamos a Dios, no porque tengamos algún mérito, porque no lo tenemos. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos encontró, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Conocemos a Dios a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio a conocer al Padre. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Dice, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, hermanos, qué amor tan grande, qué amor tan maravilloso, qué amor de Dios para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Vayamos a otro texto bíblico rapidito, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Hermano, yo siempre mi lema en la iglesia que Dios me permitió estar hoy, mi lema es siempre, tenemos que dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Miren lo que dice Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, hermanos, volvamos a leer otra vez. Hay comas, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, dice la palabra de Dios, hermanos. Quizás el diablo traiga a memoria cosas que en el pasado hicimos. Cosas que no agradaban a Dios. Cosas terribles, cosas desagradables. Quizás el enemigo traiga a memoria nuestros trapos de inmundicia. Cómo éramos antes, qué practicamos antes. Todos nos revolcamos antes. Pero la Biblia nos dice ahora, hermano, Dios dice a través de su palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros venimos al Señor y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, Dios nos mira justos, no por nuestros méritos, porque no lo hay ningún mérito en nosotros, hermanos, o no porque hay algo bueno en nosotros, porque no lo hay. Dios nos mira justos a través de Cristo Jesús, a través de ese gran sacrificio que el Señor Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario por usted y por mí. Qué lindo Dios, ¿verdad, hermanos? Maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso nuestro Dios. Dice la lección que Dios concede su gracia a las personas antes de cualquier respuesta humana. La Biblia dice que nosotros ni le buscábamos, Él nos buscó primero. Él nos amó primero. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de cualquier cosa que digamos o hagamos, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. ¿Cuántas y cuántas veces alguien nos habló del Evangelio, nos presentó el Evangelio, alguien nos habló de Cristo Jesús? ¿Y cuántas veces lo rechazamos? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Incluso a veces nos escondimos para que ya nos siguieran hablando de Cristo Jesús. Pero el Señor, su gran amor y su gran misericordia, no nos abandonó.
Él siempre estuvo ahí buscándonos, amándonos, tratando de llamar nuestra atención. Como dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vayamos rapidito a Jeremías capítulo 31:3. Podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en virtud de la obra de nuestro Redentor. Jeremías 31:3. Miren, hermanos, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hermanos, y el Dios del cielo, el Dios del Antiguo Testamento, aún sigue llamando, aún sigue prolongando su misericordia a todos aquellos que quieran recibirle como Señor y Salvador personal. Dios no ha cambiado, hermanos. Cristo Jesús, Él sigue amándote. Él sigue hablando a tu corazón. Él quiere que tú seas salvo. Dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Lucas capítulo 19:10 dice que, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Miren, hermanos, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no enamorarse del Señor? Si Él sigue dando oportunidades, Él sigue hablando al corazón del hombre. Él sigue atrayendo hacia Él a cada ser humano que quiera venir y echarse en los brazos del Señor. Vayamos a otro texto rapidito, Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la Biblia dice que nuestra fe crece ¿con qué, hermanos? Con el oír la palabra de Dios. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. Bueno, en realidad creo que Jeremías expresó lo mejor que podemos decir de este amor de Dios. Jeremías lo recibió claro cuando el Señor le dijo que había prolongado la gracia de Él para Jeremías. Y aún Dios le dice, te he amado con un amor eterno. Wow, o sea, qué bonito. en pocas palabras, desde que naciste de tu madre Jeremías, desde que te vi en su vientre, desde que te deposité ahí, eres mi amor, eres lo que siempre he deseado. Has caído, has tropezado, mi gracia te la he dado para que te mantengas en mis caminos. Qué lindo saber eso, ¿no? De que en realidad Dios, a cuántos y a muchos de nosotros, ese amor que no vemos el principio, sino hasta en el tiempo que estamos. Un amor que se entregó y que aparte de ese amor está ese otro don, la gracia que el Señor pone en nosotros para guiarnos y dirigirnos hacia los atrios celestiales. Por eso, miren cómo lo dice este comentario, el comentario bíblico adventista.
el tomo 7. Miren cómo lo redacta. El Señor obra en cooperación con la voluntad y la acción del ser humano. ¿Entendemos eso? O sea, hay un acto que nosotros tenemos que hacer. En realidad, lo que hace Dios es cooperar con aquello que ve que su hijo o su hija quiere realizar. No lo deja solo, no, lo acompaña para que el propósito sea cumplido y la obra sea realizada. Cada persona tiene privilegio y el deber de aceptar lo que dice Dios. O sea, todos tenemos ese libre albedrío, que lo que Dios, de lo de que Dios hemos entendido, lo hagamos o dejemos de hacerlo. Pero es Dios mismo que nos inspira a hacerlo. Creer en Jesús como su Salvador personal y responder anhelante e inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace. ¿Quién pone las propuestas? Es Dios. Es Dios a través de su Espíritu Santo que nos guía hacia los puntos principales que Él quiere, porque lo que desea es estar nuevamente con nosotros. El hombre debe estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de las Escrituras. Entonces, si tú no te empeñas a estudiar la palabra de Dios y a buscar, en realidad a través de ese libro precioso, qué es lo que Dios quiere de ti, debe basar su fe no en sentimientos, sino en evidencias y en la palabra de Dios. Ahora podemos ir comprendiendo, ¿verdad?, que en realidad Dios quiere actos, Dios quiere obras, que tu fe sea manifestada a través de tus obras, que pueda verse en realidad aquello que tú dices con tus labios, pero a veces está muy lejos de tus actos. Por eso también dice el mensaje selectos: Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. ¿Ves? O sea, Dios es un Dios sapiente. Dios ya lo sabía todo. Uno diría, ¿y entonces por qué prosiguió? Si sabía que dentro de los ángeles iba a haber una rebelión. ¿Por qué siguió haciéndolos? ¿Por qué siguió formándolos si sabía que iba a haber una rebelión? Y más a nuestros padres, que después de ellos vino el ser humano. Y Dios lo sabía, que aún el hombre le iba a fallar. Pero también dice, ¿verdad? Y sigue diciendo, el propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída. Ese era el plan. Darle otra oportunidad. Mira cómo es Dios. El único que no tiene oportunidad es Lucifer y sus ángeles. Pero de ahí, nosotros, Adán y Eva, sí tenemos esas oportunidades. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Fue Cristo quien se despojó de toda su vestidura para venir a vestir los trapos, harapos sucios del ser caído. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Mira el amor. Estas tres personas divinas, entre ellas, date cuenta, tú harías
algo, si sabes que el día de mañana te va a fallar, vamos a decirlo así, un hijo que sabes que te puede traer problemas, ¿lo traerías al mundo? Gracias a Dios no lo sabemos, ¿verdad? Lo que queremos son los hijos, pero lucharíamos con eso. Y termino con esta cita. No hay nada que fomente la incredulidad. El Señor manifiesta su gracia y su poder vez tras vez. Y esto debe enseñarnos que siempre es provechoso en todas las circunstancias fomentar la fe, hablar de la fe, proceder con fe. No debemos permitir que nuestro corazón y nuestras manos se debiliten al permitir que las sugestiones de mentes incrédulas planten en nuestros corazones las semillas de duda y desconfianza. Así es de que estas verdades, mis queridos hermanos, en realidad tenemos que estudiarlas y que meditar y pensar. Si alguna vez has tenido dudas de tu Dios, Él ya sabía lo que iba a pasar con nosotros. Él ya sabía lo que iba a pasar con los ángeles. Pero Él, antes de hacernos, ya tenía su plan de restauración. Así es de que ahora nos toca a nosotros escoger qué queremos, la restauración con Dios o padecer para siempre en esta tierra. Te invito a que hagas planes y pienses que en realidad Dios hizo un plan y un plan para la eternidad. Un plan que ahora ya no va a fallar y que si falla va a ser por aquellos que decidieron fallarle a Dios, pero no a Él, a nosotros. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.